Leila Arguinzoni sufrió un accidente de tránsito que la dejó lesionada del área lumbar o espalda baja. Tras no ver mejoría en su molestia, decidió acudir al quiropráctico. Tenía mucho dolor, no podía dormir, no podía acostarme, no podía estar sentada mucho tiempo, no podía estar de pie tampoco mucho tiempo. Tenía muchas dificultades debido a ese accidente. A través de ese primer ajuste, Leila no solo vio cambios positivos en esa parte de su cuerpo, sino que hasta su ciclo menstrual y el estreñimiento mejoraron grandemente. Mi menstruación de 12 días se disminuyó a 3 días, que fue algo bien positivo. Aparte de esa situación, también tenía los estreñimientos. Noté que empecé a ir al baño todos los días y esos fueron los grandes cambios que tuve. Según el doctor Marcos López, esto se da porque al manipular la zona lumbar, los nervios que discurren en esa área son los mismos que manejan el aparato reproductor de la mujer, el área de los intestinos hasta las piernas, y las subluxaciones que se forman entre las vértebras pueden corregirse. Los mismos nervios que causan ese dolor son los mismos que van a esos órganos. Si ese dolor está presente, significa que esos órganos probablemente no están funcionando bien y tenga algún síntoma que lo está afectando en esa área. Nosotros le llamamos una subluxación vertebral. Eso significa que la vértebra puede perder su posición original y de esta manera afectar que la comunicación de ese nervio vaya a ese órgano y a esos músculos de manera eficiente. Nosotros lo que hacemos los quiroprácticos es conectar tu cerebro con el resto de tu cuerpo con un ajuste quiropráctico. Además, se mejora el descanso, lo que permite una regeneración tan necesaria para funcionar adecuadamente. Los quiroprácticos conocemos que hay unas áreas específicas que activan lo que es el sistema parasimpático. Al activar ese sistema parasimpático, tu cuerpo va a descansar y a regenerar. Eso va a ser bien necesario que en el día a día tengamos un balance. No todo puede ser estrés, 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 porque si no vas a tener ese sistema simpático bien activo y ahí no hay reparación, ahí no hay descanso, ahí no hay regeneración, que es lo que queremos. Así, con los ajustes periódicos, se puede lograr salud y bienestar. La cardiomiopatía hipertrófica es una enfermedad del músculo cardíaco que se engrosa y endurece las paredes del corazón, lo que dificulta el bombeo de la sangre. Su causa es genética. Depende cuál sea el área del músculo que esté afectada, puede haber distintas consecuencias que pueden ir desde un impedimento en la cantidad o el volumen de sangre que puede salir del corazón, o sea, una obstrucción, lo que nosotros llamamos dinámica, porque no es todo el tiempo la obstrucción, eso va a ir cambiando, depende de qué ciclo cardíaco estemos, o puede haber problemas en la fase de llenado, donde entra la sangre a la cavidad del corazón. Eso puede estar limitado, puede ocurrir ambas cosas a la vez y los síntomas van a estar relacionados a qué área o qué parte fisiológica del corazón esté afectada. Entre los síntomas puede haber dolor en el pecho, sobre todo al hacer ejercicio, falta de aire, fatiga, sensación de latidos rápidos y desmayo. El factor de riesgo por ser genético es el historial familiar, el cual es importante conocerlo. El factor de riesgo más importante es el historial familiar, ¿verdad? Si usted tiene algún familiar de primera línea, ya sea tu papá, tu mamá, pues hay un 50% de probabilidad mayor de que usted tenga la condición. Esta condición puede traer complicaciones como edemas o retención de líquido, fibrilación auricular, que es un ritmo cardíaco irregular que puede aumentar el riesgo de coágulos hasta en el cerebro, enfermedad de válvula mitral, insuficiencia cardíaca, síncope y hasta muerte súbita. Para el diagnóstico se puede usar un electrocardiograma, un ecocardiograma y la resonancia magnética o MRI. Lo que vemos es el corazón como si estuviese cortado por la misma mitad. Estas son las paredes del ventrículo izquierdo, que es la cavidad más grande del corazón, donde está la sangre. Y si usted se fija, comparamos este lado con este lado de aquí, y hay una diferencia bastante marcada en lo que es el grosor de la pared. Y esto es bien clásico de cardiomiopatía hipertrófica, porque no estamos viendo el engrosamiento en toda la cavidad del corazón, en toda la pared, sino en un segmento en particular. Esta es una paciente que tiene mucha hipertrofia. Vemos un engrosamiento así tan marcado de las paredes del corazón como es en este caso. Hay un riesgo mayor de muerte súbita. So que a ella en particular, a este paciente, hubo que implantarle lo que se llama un desfibrilador, que eso por su sigla en inglés es un ICD, que eso está monitoreando todo el tiempo tu ritmo cardíaco y si te da alguna arritmia letal que te pueda causar la muerte inmediatamente, pues te da un choque eléctrico, que es parte de las modalidades de tratamiento que tenemos para esta condición específica.
Hasta el presente no existe una cura, pero hay alternativas de tratamiento que van desde fármacos orales, ablación con alcohol, así como procedimientos quirúrgicos, como mencionó el cardiólogo, ni implantar un desfibrilador. Ahora hay una nueva terapia con buenos resultados. Tenemos un medicamento con un mecanismo de trabajo novel, que se llama Mavacamten, que también ayuda mucho a reducir los síntomas de esta condición y mejora mucho la calidad de vida en pacientes con cardiomopatía hipertrófica, específicamente obstructiva. Bien tratada, ofrece calidad de vida y funcionalidad. Son buenas noticias, pero también malas. Primero, un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer revela que las tasas de mortalidad por cáncer de mama en general han caído un 44% en los últimos 35 años. Lo que realmente es una disminución dramática, y creemos que más de 500,000 muertes por cáncer de mama se han prevenido, lo que es realmente espectacular. Pero investigadores también descubrieron una tendencia en el aumento en incidencias de cáncer de mama, con el incremento más pronunciado en mujeres menores de 50 años, que creció un 1% cada año entre 2012 y 2021, y entre mujeres asiático-estadounidenses e isleñas del Pacífico de cualquier edad, aumentando durante ese mismo periodo hasta un 2,7% cada año. El informe también dice que aunque más mujeres blancas son diagnosticadas con cáncer de mama, más mujeres negras mueren de esta enfermedad, especialmente mujeres negras jóvenes. Así que si usted es una mujer negra de entre 20 y 29 años de edad, es 2 veces más propensa de morir de cáncer de mama que su compañera de clase blanca o su colega blanca. El doctor William Dayhoff piensa que pruebas y nuevos tratamientos han llevado a la caída de la tasa de muerte por cáncer de mama, pero dice que cerrar la brecha de disparidad para todas las mujeres necesitará más investigación. Lo que impulsa el riesgo de cáncer, ya sea la obesidad, los cambios de los hábitos de procreación o, si es mucho, puede deberse al acceso al tipo correcto de atención. Para el Minuto de Salud, les informó Laura Díaz. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de primera plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur caminho de drume. E não por uma onda cutar. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero en realidad está hopeleu. Ban stop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Turja Luna de Aranção e Jabiarna de Nuebor para Sonora e Mainta. Siga-nos riba YouTube de Telearuba. Telearuba, bo planta nacional. Salud! Salud! Nos Mainta! Cuando la hija de Alison Berg comenzó a tener problemas para poner atención, un médico de familia pensó que podría ser trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ADHD por sus siglas en inglés. Así que esta mamá llevó a su hija estudiante a realizarse sus estudios. Sonaba familiar y a través de su diagnóstico decidí que yo misma iba a someterme a los estudios.
Resultó que ambas tenían ADHD y padecían los síntomas al igual que los niños. El trastorno puede afectar el día a día de un adulto, causando cosas como tener dificultad para prestar atención, distraerse, desorganización, procrastinación, mal manejo de los tiempos, dificultad para recordar tareas diarias, perder cosas con frecuencia y dificultad para recordar. Me sentí observada y validada por primera vez en mi vida adulta. Los expertos en salud dicen que existen muchas razones por las cuales alguien no pudiera ser diagnosticado con ADHD hasta la adultez. Justin Barterian, psicólogo del Centro Médico Westner de la Universidad de Ohio, dice que nunca es muy tarde para pedir un diagnóstico porque el tratamiento puede hacer el día a día más fácil. Estamos pensando en un patrón de síntomas que han sido consistentes durante toda su vida, que le impactan significativamente su funcionalidad. Burke ahora se da cuenta de que lidió con esto cuando era niña, pero dice que una vez diagnosticada y tratada, su vida ha cambiado. Siempre le digo a la gente que es como si silenciaran mi cerebro y mi cuerpo, de manera que puedo tener la energía para enfocarme en implementar otras herramientas que he aprendido en las terapias. Las enfermedades reumatológicas son afecciones que afectan mayormente nuestro aparato músculo-esqueletal. Se han descrito sobre 250 y son las mujeres las que más la padecen en comparación con el hombre en cerca de un 80%. Aunque se ha visto un aumento en estas condiciones entre los 30 a 50 años, ello responde a que la detección se está haciendo cada vez más temprano. Mucho también al reconocimiento más temprano de estas condiciones, por eso estamos viendo más personas y más gente joven, y yo creo que responde a que estamos educando un poquito más, a que estamos un poco más alerta a hacer el diagnóstico de estas condiciones temprano, que en cierta forma es bueno porque podemos entonces evitar que esto progrese y llevar a la gente a remisión más temprano. Las causas para el desarrollo de las enfermedades reumáticas pueden estar en el sistema inmunológico, degenerativas, metabólicas, genéticas e infecciosas. Un factor que abona es el llamado estrés. El estrés es una de esas cosas que puede afectar el sistema inmune, muchas veces a través del sistema metabólico hormonal, que a su vez causa problemas en el sistema inmune. Por eso es importante tener en cuenta que el sistema inmune se afecta por muchas cosas. El estrés sostenido, la mala alimentación o la buena alimentación, pero eso puede ser negativo o positivo, el ejercicio, y estas cosas cuando uno las mira, todas también afectan nuestro estado, nuestra salud mental y cómo abordamos y trabajamos con el estrés. Por eso todas estas cosas que conllevan un estilo de vida saludable son tan importantes para mantener un sistema inmune más fortalecido. Algunos síntomas de las enfermedades reumatológicas son dolor, inflamación, rigidez o deformidad en las articulaciones, fatiga, cansancio, debilidad, entre otros. Los avances en los tratamientos han ayudado a detener o frenar la progresión de la enfermedad. Identificando distintas proteínas en el sistema inmune, distintas áreas en el sistema inmune que podemos regular o podemos tratar, o ese es el target, ¿verdad? Para poder controlar ese sistema y que el sistema vuelva a regularse, que es lo que tratamos de hacer con la terapia hoy en día, esa terapia inmunomoduladora. Y es interesante ver cómo hemos seguido avanzando en esa línea. Cada día hay más cosas importantes, más proteínas reconocidas, más tractos inflamatorios que podemos atacar o que podemos controlar o regular para que esa inflamación se mantenga controlada. Para lograr mejorar la calidad de vida, ahora se añaden dos elementos importantes de la salud: la alimentación y la actividad física. Entendemos la necesidad de tener un estilo de vida saludable como parte de ese tratamiento. Si bien es cierto que jamás no le vamos a decir a los pacientes que no usen sus medicamentos, todo lo contrario, porque necesitamos usar esos medicamentos especialmente con todas las cosas buenas que tenemos hoy en día. Sin embargo, los pacientes que tienen un estilo de vida saludable, mejor alimentación, más ejercicio, descansan de forma adecuada, esos medicamentos les funcionan mejor porque su sistema inmune entonces está mucho más fortalecido. Ha quedado comprobado que tanto las terapias, así como esas modificaciones en los estilos de vida, contribuyen a una mejor salud y ayudan a retrasar el envejecimiento del sistema inmunológico. Cuando se trata de la detección y la prevención del cáncer de mama, un método no le aplica a todas.
El cuidado individualizado debe estar involucrado cuando se trata de las pruebas y tratamiento del cáncer de mama. Eso quiere decir que todas tendrán protocolos distintos basados en sus historias familiares y personales. La doctora Erica Peters, cirujana de senos de la clínica Cleveland, dice que por eso se realizan las evaluaciones de cáncer de seno para medir el riesgo personal de una paciente de desarrollar la enfermedad. Hay muchas herramientas que pueden ayudar, incluyendo encuestas en línea o realizadas en consultorios médicos. Las preguntas pueden calcular el riesgo basado en cosas como edad, historial familiar de cáncer de seno u otros cánceres que podrían indicar mutaciones genéticas que causan cáncer, historial personal médico, edad del primer parto de un hijo vivo, raza y etnia, densidad del seno y exposición a las hormonas. El puntaje de la paciente determinará cuándo iniciar las pruebas de cáncer de mama. La mayoría de las mujeres promedio deberían iniciar las mamografías anuales a los 40 años. Algunas mujeres deberían empezar antes basado en sus historias personales y familiares. Peters dice que todas las mujeres deben realizarse una evaluación de riesgo de cáncer de mama a los 25 años, especialmente cuando hay un historial familiar de la enfermedad. Para aquellas que no conocen esa historia, los exámenes genéticos pueden ayudar. Dependemos de nuestros profesionales genéticos, que pueden hacer genealogía hasta el punto de que conocemos esa historia familiar, y realizan pruebas para ver si tienen una mutación genética que incremente el riesgo de cáncer de mama u otros. Se le llama hemorragia cerebral a un derrame de sangre dentro del cerebro y dependiendo del área puede ser intracerebral, que representa alrededor del 10% de todos los accidentes cerebrovasculares, y la hemorragia subaracnoidea. Dentro de la hemorragia subaracnoidea pueden ser traumáticas, pueden ser causadas también por una inflamación en la arteria que se llama vasculitis, que es más común en las personas con condiciones reumatológicas, o también en el caso una hemorragia subaracnoidea causada por una lesión vascular. ¿Qué quiere decir esto? Lesión vascular, que puede ser o un aneurisma, o puede ser una hemorragia causada por alta presión, o puede también ser por una malformación vascular. Ese sangrado generalmente ocurre al romperse un bulto anormal en un vaso sanguíneo, o sea, lo que se conoce como aneurisma cerebral. Un aneurisma cerebral que es una de las causas de hemorragia subaracnoidea. Y como pueden ver, estas son las arterias normales, pero cuando llegamos a donde está el problema, ven que es como una protuberancia circular, y eso se conoce como un aneurisma cerebral. Estos aneurismas, pues por la parte más débil que sangran y producen la hemorragia subaracnoidea, que es la que tanto han mencionado. Entonces, por este método nosotros pues hacemos una angiografía cerebral, hacemos una reconstrucción tridimensional, vemos la conformación que tiene ese aneurisma y ahí decidimos si podemos tratarlo por la vía endovascular o hay que llevarlo a sala de operaciones. Este tipo de hemorragia cerebral surge espontáneamente y no es el resultado de fuerzas externas como lo sería un accidente o una caída. No necesariamente puede producir síntomas, pero de haberlos provoca un dolor de cabeza repentino e intenso, dolor facial, dolor ocular, visión doble o borrosa, rigidez en el cuello, hasta pérdida de conocimiento. Sus causas pueden ser congénitas, por ello es importante el historial familiar, pero también la hipertensión y el fumar. El problema con esto es que la gente no sabe que lo tiene. Ahí es que está el problema, y por eso es que es bien importante que una persona que padezca de alta presión, un dolor de cabeza que no sea el común, que está aumentando en frecuencia e intensidad, familiares que haya tenido ese paciente que hayan tenido desórdenes cerebrovasculares, ya sea un stroke o aneurisma, pues son los que están más propensos a que se deben de chequear con su neurólogo, con su médico primario y exigirle una prueba de discernimiento. Para diagnosticarla se usa la tomografía computarizada o la resonancia magnética nuclear y una angiografía. El tratamiento tiene dos vertientes, una cirugía o craniotomía o la embolización endovascular. La anatomía favorece el tratamiento endovascular. Nosotros procedemos por la ingle con unos catéteres, llegar hasta el área donde está el aneurisma y ahí poner unos resortes o coils o stent para curarlo inmediatamente.
Si no se puede porque la anatomía no es favorable para hacerlo endovascularmente, el paciente va a sala de operaciones, se le hace una craniotomía, que es remover un pedazo de hueso, se abre la dura, se busca el aneurisma y se pone un clip metálico. Esas son las dos maneras que se puede tratar. Dependiendo del tratamiento, la recuperación se puede dar entre varias semanas o en unos meses. En el 2013, la estudiante de segundo año universitario Emily Stillman llamó a casa con un dolor de cabeza. Pensé que tenía gripe. Ella pensaba que estaba demasiado cansada. La próxima llamada que su madre recibió fue del hospital. Le informaron que su hija contrajo meningococcemia. Emily murió al día siguiente. Emily no tuvo oportunidad. Alice Stillman dice que pensó que su hija había sido vacunada contra todas las formas de meningitis, pero hace 11 años la vacuna para proteger contra la forma de la enfermedad que Emily contrajo aún no había salido. La meningitis meningocócica actúa rápidamente y es altamente peligrosa. Stillman, junto con otras personas, lanzó la Sociedad Estadounidense para la Prevención de Meningitis para crear conciencia sobre la enfermedad, que típicamente es causada por 5 tipos de bacteria meningocócica. Las vacunas para proteger contra todas están ahora disponibles en Estados Unidos y son recomendadas para los adolescentes y aquellos con factores de riesgo o condiciones médicas subyacentes como el VIH. La vacuna contra el meningococo B no es obligatoria. Por eso las personas que trabajan con la ONG dicen que es importante que los proveedores de salud y los padres, como Stillman, estén pendientes de las vacunas. Es importante que todos los padres sepan qué vacunas reciben sus hijos para asegurarse de que tengan protección contra todos los 5 serogrupos. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Hobi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminda di drume. Inan por unga unda kuta. Sigur, tur caminda tin koi komenta. Pero en realidad ta hopileo. Banstop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Mainta Turja Luna Jaranson e Jabiarna di Nuebor para Sonora Mainta. Síguenos riba YouTube de Telearuba. Telearuba, bo planta nacional. Salud. Salud. Nos Mainta. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar.
Las mamografías han sido el estudio por excelencia que lleva décadas en uso y es una imagen de la mama tomada por rayos X. Esta se utiliza para buscar signos de cáncer en los senos en sus etapas iniciales y pueden detectarlo hasta 3 años antes de que se pueda sentir. Se debe iniciar a los 40 años de edad. Ha sido el gran estudio que bajó la morbilidad en las pacientes de cáncer de seno que se morían antes de que esto ocurriese, y la realidad es que la detección temprana salva vida. Queremos detectar un cáncer donde todavía no es palpable, todavía no se puede sentir, ¿verdad?, por la paciente, y que lo podemos detectar en este estudio de cernimiento, que es muy pequeño el cáncer, donde se puede todavía ¿verdad?, tratar de manera menos agresiva. Actualmente se ha añadido una mamografía con contraste, que es una técnica avanzada de diagnóstico utilizada especialmente cuando hay sospechas de cáncer de mama y se hace aplicando contraste iodado, permitiendo que las lesiones se destaquen. Sustrae el tejido mamario, que es el reto mayor del radiólogo, ¿verdad?, lo que puede ocultar un cáncer, y entonces destacando la masa con el realce del yodo y nosotros poder verla, el tejido mamario se ve blanco, la grasa se ve oscura. Y vamos ahora, ¿verdad?, a aplicar lo que es la mamografía con contraste en ese mismo, en esa misma imagen. La máquina, ¿verdad?, o el programa cancela todo lo que es el tejido mamario y destaca lo que está captando tinte o realce de contraste, que en este caso es yodo, lo cual se nos hace más fácil, igual que, ¿verdad?, lo vemos acá en la craniocaudal, está en la medio lateral oblique, y podemos ver ese cáncer aún mejor. Aparte, se tiene el estudio de tomosíntesis, una herramienta útil en senos tensos. Porque primero, ¿verdad?, tiene la combinación de la mamografía en términos de detección de calcio, que cuando el cáncer ductal todavía que no está invasivo, que es el ductal carcinoma in situ, que es el cáncer más temprano o premaligno, lo podemos detectar con mamografía. En la tomosíntesis lo podemos ver. En adición a eso, voy a estar quitando esa sobreimposición de tejido, disminuir hasta un 40%, llamar a la paciente para atrás, que las pone tan ansiosas después de examinarse. Y luego de eso, si tenemos una lesión, una masa, por ejemplo, podemos detectar los bordes, los podemos caracterizar, ahí podemos decir, mira, esto parece algo benigno, favorece algo sospechoso, y podemos quitar ese tejido del medio para nosotros tener una mayor detección, y ¿verdad?, las estadísticas dicen que es hasta un 40% mejor que la mamografía regular. Tanto el ultrasonido como la resonancia magnética o MRI también pueden utilizarse, sobre todo cuando se habla de cáncer invasivo hacia las axilas. Es de suma importancia que las mujeres que tienen implante de seno entiendan que deben hacerse sus estudios anualmente. Y es importante dejarles saber que la mamografía hay que hacerse, en este caso se desplaza el implante hacia atrás y hacia el frente se cogen, ¿verdad?, las mismas vistas que normalmente uno tiene, que son las 2 de cada seno, pero con y sin implante. ¿Por qué? Porque esas esquinas las tenemos que evaluar alrededor del implante, pero el tejido mamario también le hacemos la compresión. El riesgo de una fémina de desarrollar cáncer de seno aumenta con la edad y usualmente es más frecuente pasados los 50 años o más. Ese riesgo se incrementa con la mutación genética de BRCA1 BRCA2, historial familiar, primera menstruación a temprana edad, el uso de hormonas como estrógeno y progesterona, obesidad y el consumo de bebidas alcohólicas. Dependiendo de los estudios, se puede llegar hasta una biopsia del tejido de esa área. Utilizamos, ¿verdad?, ese tejido mamario y vemos una lesión que sea sólida, que tenga los bordes irregulares, que tenga calcificaciones heterogéneas, y nosotros obviamente, o es algo palpable o es algo nuevo, lo vamos a biopsiar, porque queremos detectar el cáncer todavía cuando es más pequeño, más fácil de tratar,